Evening, everybody. Um, Welcome to another episode of Discovering the Love. Today, we will be doing a production by Zoom remotely. For all of you watching, this episode will be about immigration, and we will have an excellent immigration attorney, Attorney Karen Bobadilla, and she works for a non-for-profit organization called the Novo in Cambridge. In honor of Women's Month this month and upcoming Latinx celebrations, we are going to produce this episode in Spanish. Karen, bienvenida al programa. Gracias por tenerme, Lucy. Pues mucho gusto que estés aquí. Sé que eres una expertaza en la tema de inmigración. Entonces, quería preguntarte primeramente, ¿cuáles son las oficinas de inmigración y cuáles son las funciones de estas oficinas? Claro. Las oficinas de migración son, la primera es USCIS, UCIS, por las siglas en inglés, que es el US Citizenship and Immigration Services, las oficinas de de los Estados Unidos de Ciudadanía y Servicios de Inmigración, ICE, que bueno, creo que todos conocemos ICE, que viene a ser el equivalente de la Policía de Inmigración, DHS, Department of Homeland Security, y específicamente en la Corte, conocido ahora como OPLA, Office of the Principal Legal Advisor, la oficina de la persona que aconseja, del consejero principal. Y dejé al final la Corte de Inmigración, que como tal no es una de las cortes convencionales como las cortes estatales o las federales que conocemos, y se conoce como EOIR, EOIR, la Executive Office of Immigration Review, o la Oficina Ejecutiva de Revisiones de Inmigración. EOIR viene a ser la corte. UCIS es la parte, cuando le explico a mis clientes, le digo, es la parte administrativa, porque UCIS en realidad está dividido, diría que en dos principales oficinas. La primera son los servicentros, porque todo se hace por correo y todo se envía a diferentes localidades, dependiendo de dónde vive uno y qué tipo de aplicación está presentando. Y localmente están también en los estados. Por ejemplo, en Massachusetts, UCIS está en el edificio JFK en Boston y tiene una oficina en Lawrence, en Lowell también. ICE es lo que conocemos, que está en Burlington, en Massachusetts, no Vermont. Y bueno, y DHS o OPLA está localizado también en el edificio JFK. Karen, es muy interesante, qué bueno que la gente pueda saber. JFK son las iniciales de John F. Kennedy Building, está en Boston. Bueno, y cuéntanos, explícanos un poquito de cuáles son las maneras para que la gente entre a Estados Unidos, las maneras de venir, que me has dicho dos, inmigrante y no inmigrante. Cuéntanos un poquito de eso, So, por favor. de poder separar a las personas en cómo entran a los Estados Unidos o cómo ingresan a los Estados Unidos, hay dos categorías grandes, sea inmigrante o no inmigrante. Inmigrante quiere decir, y esto lo vemos a la raíz o por qué es que vienen a los Estados Unidos, y es en la intención al momento de ingresar. Inmigrante viene a ser la persona que sabe que va a venir aquí, va a vivir, va a hacer su vida acá. Por ejemplo, las personas que entran con un green card o entran con el sobre que se daba anteriormente, un sobre de Manila grande, para que después vayan a hacer el green card. Y los no inmigrantes vienen a hacer la visa de turista, los estudiantes, ciertas personas que entran con permiso de trabajo o con las peticiones, ¿no? Las peticiones familiares también vienen como inmigrantes, omití eso. Toda persona que entra, viene, sabe que va a estar por un periodo de tiempo corto, largo, pero que va a regresar a su país de origen eventualmente, son los no inmigrantes. Sí, es verdad. Ahora, la gente que está aquí, vamos a hablar de lo que es lo que me dijiste tu procedimiento de remisión. Primero dinos qué quiere decir procedimiento de remisión y luego, por favor, explícanos cómo funciona. Y luego vamos a hablar de los otros conceptos erróneos que me estabas contando.
El procedimiento de remoción es lo que anteriormente se conocía como el procedimiento de la deportación, que aún ciertos casos bastante antiguos siguen perteneciendo a esa ley de deportación. Nosotros ahora ya no se habla de una deportación, sino una de remoción. ¿Por qué? Porque se le remueve a la persona del país. Ese es el procedimiento que se hace frente a la Corte de Inmigración en EOIR, en donde una persona va y lo que tiene que hacer es tratar de defender su caso, por qué es que esta persona debe de quedarse en los Estados Unidos y no regresar a su país de origen. Por ejemplo, ¿cómo es que se llega a la corte? ¿Cómo es que se da ese proceso de remoción? Primer ejemplo, cuando una persona entra cruzando la frontera, lo más probable que sucede es que al momento que sale del centro de detención, si es que es capturado en la frontera, se le va a entregar un documento que se le conoce como el Notice to Appear, la notificación para aparecer. Cuando se le entrega ese documento a la persona y el oficial de inmigración remite eso a la corte, ahí es donde empieza el proceso de remoción. Es ahí donde las personas empiezan a recibir sus fechas para asistir a la corte. La segunda manera de entrar a la corte, o bueno, de entrar a la corte de inmigración es cuando uno presenta una aplicación y esa aplicación es denegada. No es una apelación propiamente dicha porque son organizaciones separadas, sino de que la corte puede revisar esa aplicación que ha sido denegada, pero desde foja cero. Eso es más o menos pero ¿cómo funciona? El proceso de remoción tiene dos audiencias. La primera, que es la audiencia máster, que viene a ser el equivalente, como cuando una persona va a la corte criminal y se le da el indictment, o es cuando se le empiezan a dar todos los cargos, esa viene a ser la máster. A la audiencia máster es cuando uno va a la misma hora que te citan a ti, por ejemplo, Lucy, citan a 50 personas más. Te presentas y le haces saber al juez, esto es lo que necesito, esto es lo que quiero hacer, y el juez te da una fecha para que regreses, sea para otra audiencia máster o sea para una audiencia individual. En la audiencia individual es en la que van a escuchar tu caso propiamente dicho. En las audiencias máster es cuando una persona puede ir, puede pedir más tiempo para conseguir un abogado, puede pedir el cambio de dirección, el cambio de locación, si es que se piensan mudar del estado en donde su audiencia es inicialmente. Todas esas cosas preliminares se pueden lidiar con en la audiencia máster. Muy bien, Karen. ¿Y cuáles son unos de los conceptos erróneos, por ejemplo, o comunes durante ese proceso de deportación o de remoción? El primero que he escuchado mucho, lamentablemente en la comunidad latina, es Ujú. no te presentes a tu corte porque mágicamente se desaparece porque hay una ley de los 10 años. Eso no existe. Ojo, Primero, si uno no se presenta a la corte con o sin abogado, el juez de inmigración tiene la facultad de ordenar la remoción en ausencia de la persona. Y eso significa de que uno va a tener esa orden de remoción y no va a tener más argumentos que hacer al juez. La ley de los 10 años no existe. Lo que sucede es que hay mucha confusión en la comunidad. Cuando una vez que se da la orden de remoción, no se desaparece mágicamente, no se desaparece porque pasó un cierto tiempo determinado. Tiene que hacerse una petición y reabrir el caso y tener los argumentos necesarios para reabrirlo. O la persona puede decidir salir del país. Otro concepto que se escucha mucho es el concepto del bebé ancla. Entré a los Estados Unidos, quedé embarazada o entré embarazada, tuve a mi hijo acá, mi hijo es ciudadano bajo la ley de los Estados Unidos, entonces no tienen cómo sacarme. ojo, Eso, eso también es mentira. No, y aparte de que es cruel llamar a un bebé un bebé ancla, para que una persona pueda hacer una petición familiar, que sería la que este niño estaría haciendo eventualmente, tiene que tener primero el mínimo de 21 años para poder hacer esa petición. Es decir, si yo tengo el día de hoy, si yo no tuviera estatus y tuviera un bebé en el día de hoy, pensando que me va a poder pedir, van a pasar 21 años antes que este bebé me pueda hacer la petición. Y segundo, tiene que demostrar la solvencia económica de poder hacer esa petición. o sea, el bebé ancla es un mito porque el bebé va a tener que tener 21 años, Karen, ¿o cuántos? 18. 21. Ok, 21 para poder hacer la petición. ok. Y además la habilidad de apoyarte económicamente. Correcto. Muy bien.
Bueno, hablando de peticiones familiares del bebé ancla que no va a funcionar exactamente así, ¿cuáles son las peticiones familiares? Por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios públicos de esas peticiones y patrocinios? Las peticiones familiares. Primero, solamente hay dos tipos de personas que pueden hacer peticiones y va a depender del estatus legal de esa persona a quién puede pedir. Ciudadanos americanos, sean nacidos dentro de los Estados Unidos o naturalizados, pueden pedir a su esposo o a su esposo o esposa, a sus hijos. En líneas generales, luego hay una división entre hijos mayores, menores de edad, casados, solteros. Puede pedir a sus hermanos, por ejemplo, y ese es el límite que se da. Y las peticiones, existe algo que se llama el boletín de visas, que es lo que indica, sale cada mes y es lo que indica qué peticiones se van a estar procesando. En cambio, segundo grupo que puede hacer peticiones familiares son los residentes legales permanentes o los que tienen un green card. Esas peticiones se demoran más y tan solo ya no se puede pedir a los hermanos, se puede pedir solo a los familiares inmediatos, sean padres y los hijos. Esto me parece muy interesante, Karen, pero quería preguntarte, voy a seguir ahora, te voy a preguntar qué pasa cuando estás en proceso de ajustar tu estatus, pero como hemos llegado más o menos a la mitad del programa, quiero decirles a todos los televidentes gracias por vernos por Zoom o por remotamente. Estamos aprendiendo hoy un poquito de inmigración de la abogada Karen Bobadilla de Inmigración, que trabaja para la agencia sin fines de lucro llamada De Novo, que se encuentra en Cambridge, Massachusetts. Karen, sí, dinos un poquito más cuéntanos acerca de la gente que está en proceso y de repente quiere regresarse a su país. ¿Qué es lo que tú has visto ahí? Lucy, perdóname un segundo porque expliqué antes que quiénes podían hacer las peticiones, pero no contesté tu pregunta acerca de los beneficios públicos o los patrocinios. Bueno, sí, por favor, dime. Gracias. Perdón, una de las cosas que es importante tener en cuenta es que la persona que hace la petición tiene que demostrar que tiene los medios para Sí, poder patrocinar en el sentido de que se tiene que pagar tiene que poder solventar, tiene que poder pagar el precio de estas aplicaciones, pero claro, también ser responsable de la persona a la que está pidiendo. Es claro. decir, voy a poder cubrir los gastos de tal persona cuando entre a los Estados Unidos, porque sé que no va a estar trabajando, sé de que va a demorar un tiempo en llegar la documentación adecuada. Es decir, básicamente, voy a hacerme responsable de esta persona hasta que pueda ponerse, ajustarse, ambientarse y poder salir y poder trabajar. Es importante también que se hace una evaluación de que la persona que entra a las personas, los nuevos inmigrantes, no son lo que se conoce como una carga pública, es decir, que no Ujú, le van a costar o no van a hacerse valer de servicios públicos, sean federales, que son proporcionados por el gobierno. ujú. Por ejemplo, food stamps, Medicare, Medicaid. Los food stamps son estatales. Sé que hay una parte también que es federal, pero principalmente el beneficio es estatal. Quiero hacer esa diferencia. Es una cosa los beneficios federales, Medicaid, pero por ejemplo, Mass Health es algo que es del estado de Massachusetts. Migración es una agencia federal, no puede tocar las cosas que los estados tengan propiamente o sean suplementados por los estados. Exacto, muy bien. Ahora, Ahora sí. ahora sí te voy a preguntar, ¿qué pasa con las personas que quieren regresar a su país, pero tienen este estatus que no está ajustado o que tienen una petición pendiente? ¿Qué has visto tú en ese campo? Cuando una persona está dentro de los Estados Unidos, ojo, y esto no es que sea yo liberal, Ujú, sino que nuevamente es un término humanitario. No hay personas ilegales, hay personas indocumentadas o hay personas que se quedan por sobre lo que deben de quedarse. Es decir, por ejemplo, si una persona entra con una visa de visitante o de turista y se quedó más del tiempo que estaba autorizado, esa es una persona que es un overstay, una persona que se ha sobrequedado.
Una vez de que una persona se queda por más del tiempo que ha estado acá, entra a correr algo que en inglés es el unlawful presence, que es la presencia no legal. O, repito, no hay persona ilegal. Y lo que va a depender este unlawful presence es cuánto tiempo están acá antes de que se haga algún trámite. Si es que la persona está acá dentro de más de 180 días, 6 meses aproximadamente, hasta un año, existe algo que se conoce como la barrera de 3 años. Si es que la persona está acá por más de un año, existe la barrera de 10 años o la que se conoce como la permanente. Ahora, ¿cuáles son estas barreras? Una vez que la persona sale del país, nuevamente teniendo en cuenta cuánto tiempo ha estado acá, se activa esa barrera y así siga el procedimiento de cualquier petición que tenga pendiente, se haga una nueva petición, técnicamente no puede volver a entrar a los Estados Unidos, sea por 3 años o por 10 años, dependiendo cuál sea la que haya activado. Bien, Karen. Ahora, como el ceiling o lo máximo que no puede, que de la barrera son 10 años, ¿verdad? Ujú, correcto. Entonces, no importa si se ha quedado 10 años, 20 años aquí, una vez que sale, va a ser o 3 o 10. Ujú, correcto. Muy bien. Pues tenemos 10 minutos para los créditos, o sea que ya estamos con el tiempo, pero tú hablaste de lo que es una persona que sin estatus. ¿Nos podrías contar un poquito, explicar un poquito qué es una persona que no tiene estatus? Una persona que no tiene estatus o una persona indocumentada, am, hay diferentes maneras de pasar a ser indocumentado. La primera es la persona que entra digamos, entra sin inspección, no necesariamente por la frontera, porque puedo ingresar de alguna otra manera sin inspección. Una persona que se ha sobrequedado, que es el overstay, una persona que está pasando de un estatus a otro, no es que no tenga estatus, sino que está en un interín y entonces se considera que tiene el último estatus que ha tenido, por ejemplo, un estudiante que está ajustando para un green card, está como estudiante hasta que sea adjudicado el green card, porque eso se puede extender, am, mientras que el trámite va procesándose. Ok. Bueno, todavía nos quedan unos 8 minutitos, am, pero quiero preguntarte que nos cuentes un poquito acerca de, en el proceso de remoción, la gente que va a ser deportada. ¿Hay alguna defensa o algún remedio humanitario para personas que, que vienen a este país y que quieren quedarse? Claro, Lucy, hay muchas defensas y hay muchas maneras de poder ajustar el estatus una vez que has ingresado a los Estados Unidos, independientemente si estás en corte o no, independientemente de cómo hayas ingresado. En De Novo, nosotros nos especializamos en ver remedios humanitarios específicamente, y lo voy a explicarlos en un momento, pero específicamente nosotros ayudamos a personas con VAWAS, visas U, inmigrante juvenil especial y asilo. VAWA es una ley que se dio hace muchos años, por las siglas en inglés, es el Victim Against Women Act, que es la ley vic- para la ley para víctimas, para mujeres que han sido víctimas de violencia, y aunque la ley señala por nombre que solamente son mujeres, ahora esto cubre a hombres, mujeres, personas transgénero, cualquier género. Y lo que indica esta ley, esto se dio hace muchos años con el presidente Clinton, y la razón por la que hago esta reseña histórica es porque cada cierto tiempo se tiene que recertificar. Cada 3 años, cada 4 años vamos a un proceso de recertificación de esto. Esto cubre muchas cosas. Esto cubre vivienda, esto cubre, es modelo para algunos de los estados en orden de restricción. En Perdón, el caso, en el eh, todavía tenemos tiempo, pero quería decirte qué quiere decir eso de recertificación. ¿Quiere decir que cada año es una petición nueva? Tenemos un cada poquito de tiempo para Cada poder. 4 años, el Congreso tiene la facultad de renovar o recertificar esto o decir, ya esta ley no va. Por eso es importante, sin entrar a política, por eso es importante Claro, saber quiénes son nuestros representantes y qué cosas son lo que hacen, por qué es que nos representan. Lo que indica VAWA para migración es que si una persona, hombre, mujer, cualquier otro género, ha sido víctima de violencia, definiéndola como violencia física, violencia mental o crueldad mental, violencia psicológica, cualquier tipo de violencia,
puede calificar a hacer una petición propia, siempre y cuando cumpla con ciertas características o ciertos requisitos. El primero, que él tenga una relación de familiaridad con la persona que la ha o lo ha abusado. Generalmente, la mayoría de los casos son el abuso entre esposos, en donde el esposo o la esposa es ciudadana o residente americana. También se da entre hijos cuando la persona ha sido el abusador un hijo o un padre de alguien que no tenga estatus. Esos casos son más poco probables. El abuso ha sucedido dentro o fuera de los Estados Unidos, perdón, no fuera, dentro de los Estados Unidos, am, y no se necesita ningún tipo de colaboración. Lo que sí se necesita es reunir suficiente evidencia de que ha sucedido este abuso. Luego de esto se presenta esta aplicación y, actualmente, si fuera a presentar un caso de esto, se demora aproximadamente 2 años y medio a 3 años a que la persona pueda obtener su tarjeta de residencia o estatus de residente legal permanente. Am, la visa U, que aunque el nombre es visa U, no es propiamente una visa, porque es algo que se puede obtener dentro o fuera de los Estados Unidos, es para personas que han sido víctimas de ciertos crímenes. Y quienes nos dan la lista de los crímenes nos los da anualmente USCIS, UCIS o Migración. Y es importante recalcar que puede ser el crimen o la tentativa de ese crimen. Los abogados o los representantes legales no tenemos la facultad de decir esto sí califica y esto no. Los únicos que determinan eso es inmigración. Para poder presentar esto, tengo que tener algo que se conoce como el certificado de visa U, que solamente puede ser dado por las fuerzas del orden, sea la policía, el district attorney o el fiscal, y alguna, según la ley, alguna oficina del estado, que por ejemplo en Massachusetts puede ser el Departamento de Niños y Familia, el DCF, siempre y cuando haya habido se habla de dos momentos, investigación o persecución del crimen. La víctima ha tenido que colaborar, eso es requisito indispensable. Y como cuando uno aprende inglés, en el pasado, presente o futuro, con la investigación o la persecución legal del crimen. Very good, Karen. So we have 2 minutes left. So let's talk a little bit about. Ay, perdón, tenemos 2 minutos, Karen. ¿Qué te parece si hablamos un poquito acerca de la inmigración juvenil especial que me contabas y el asilo, pero solamente tenemos verdaderamente 1 minutito y medio para que Ah, nos puedas decir? Quiero tomar la oportunidad para clarificar el hecho de que una persona sea un adolescente o un niño, eso no solamente es necesario para que califique a lo que se conoce como el inmigrante juvenil especial. El requisito indispensable es sí, que sea menor de 21 años y sea soltero, pero que haya sido víctima de abuso, abandono o negligencia por el papá o por la mamá, sea dentro de los Estados Unidos o en su país de origen. El asilo creo que es algo de los casos que estamos viendo más ahora. El problema es que si la gente califica o no. Uno puede calificar al asilo siempre y cuando ha sido víctima de persecución o tiene miedo a una persecución futura en su país y que su país no ha podido o no ha querido protegerlo de esta persecución y que esto se ha dado debido a su nacionalidad, a su etnia o raza, a su religión, a su grupo social o a su opinión política. Si no puedo encajar el miedo porque es de mi país, no califico al asilo. Bien, Karen, pues para todos nuestro auditorio, quiero agradecerles por su tiempo. Hoy estuvimos aprendiendo acerca de inmigración de nuestra gran amiga abogada Karen Boadilla, que trabaja para este increíble centro sin fines de lucro que se llama De Novo y está ubicada en Cambridge, Massachusetts. Karen, gracias por compartir con nosotros después de tanto tiempo todo lo que sabes y de tu prestigio, de tu conocimiento y de tu buen corazón, porque estás ayudando a la gente a hacer realizar su sueño. Pero tenemos, creo que muy poquito, unos 10 minutos. ¿Por qué no nos dejas con tus últimos? No, creo que ya vamos a cerrar el programa. Gracias, Gracias. Karen. Gracias, Lucy. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Y sé que ya estamos cerrando, pero solamente quiero dejarles saber a las personas, tengan mucho cuidado porque la ayuda legal que no es la adecuada puede perjudicar en los casos. Consulten con abogados o representantes acreditados, no con notarios porque no son abogados aquí.
Excelente, Karen. Eso es un invaluable